Buenos días. Bueno, estamos aquí reunidos para hacer con cumplimiento del trabajo de ascenso de la profesora Lisbeth Aurenti a la categoría de asistente. La presentación del trabajo debe llevar un tiempo de 45 minutos estimado por regla y estás ante el jurado que son nuestros profesores, el doctor Jesús Velázquez y el doctor Humberto Gutiérrez y mi persona que funge como presidenta y tutora. Entonces, quisiéramos de una vez darte el tiempo para que te dediques a presentarnos tu trabajo de ascenso para la categoría de profesor asistente, denominado Hora Dorada de Neutropenia Febril en Cáncer Pediátrico. Entonces, demos inicio a la actividad para después que tú presentes el trabajo, vendrá el tiempo para hacerte las preguntas, después que tú hagas tu discusión formal y nos respondas a las preguntas para el jurado. Una vez que tengamos aclarado preguntas, sugerencias, tú deberás salir del recinto y haremos nuestro veredicto para después comunicártelo. Entonces, Lisbeth, comienza de una vez, estás en tiempo. Buenos días, muchas gracias. Quería comenzarles primero agradeciéndole a la universidad y a ustedes por haber sido mis profesores desde que me inicié mi carrera. Quiero hablarles de este tema, neutropenia febril en paciente pediátrico, y este fue un trabajo muy reto y largo, porque la neutropenia severa se ha considerado un factor de riesgo para todos los pacientes que tienen cáncer, adultos y niños. Adicionalmente es un problema a nivel mundial por el porcentaje alto que causa de muertes. Para 2018 se diagnosticaron aproximadamente 10.270 casos nuevos de cáncer en niños, desde recién nacidos hasta los 14 años. Y de estos murieron 1.790 por la enfermedad. En Venezuela, el recaudo de datos y de información epidemiológica es probablemente un poco difícil de obtener, la más reciente. La que tenemos es de 2016 y para esta fecha se registraron 51.945 casos de cáncer y 25.674 fallecieron a causa de esta enfermedad. La Sociedad Anticancerosa reportó que 1.100 niños en general, de todas las edades, para 2016 se atendieron con cáncer. Y esto significa que el cáncer se convierte en una segunda causa de muerte a nivel nacional. Pese a que los índices de mortalidad infantil por cáncer han bajado casi un 70% en las últimas 4 décadas, debido a la excelencia en los tipos de tratamiento o en las mejoras de tratamiento, el cáncer sigue siendo una causa de muerte en los niños. De ellos, los más comunes son de 0 a 14 años, las leucemias, los tumores del sistema nervioso central y los linfomas, y de los cuales la mitad son rhabdomyosarcomas, neuroblastomas y tumores de riñón. En los adolescentes hay una diversidad de cánceres también, pero siguen siendo los tumores del sistema nervioso central los principales causales de esta patología en adolescentes. Como antecedente, hay importantes estudios que se han hecho relacionados con la evaluación del cáncer, especialmente relacionados con las infecciones bacterianas que este causa cuando hay neutropenia febril. La bacteriemia es la principal causa de morbilidad y mortalidad por cáncer por infección en pacientes con cáncer, y especialmente cuando la neutropenia es severa, es decir, menos de 100 células por milímetro cúbico. Esta representa un 55,5% reportado en algunos de los casos, especialmente en pacientes pediátricos. Y algunos autores, como Howe, ha demostrado que los microorganismos gram negativos han sido frecuentemente aislados en pacientes que tienen infecciones severas y aquellos que tienen bacteriemias. Otros estudiosos del área de neutropenia febril, tal como González y sus colaboradores en México, realizaron estudios de hora dorada con la finalidad de optimizar los resultados y minimizar las muertes.
utilizando intervenciones multimodales, cambios de paradigmas en los tratamientos específicos de los pacientes, y especialmente modificando el tiempo y asesorando y enseñando a la población que los maneja, es decir, personal médico, personal de enfermería, pacientes y padres. Es importante mencionar que para este estudio de González, el compromiso y el liderazgo que hubo en esa población de México, Tijuana, fueron clave para lograr la sostenibilidad durante el periodo de estudio, que fue 5 años. Emerson y colaboradores han hecho también otros estudios, especialmente tratando de disminuir los tiempos que se pierden en el momento de llegar el paciente a la emergencia. Desde que llega, en el momento tomando una muestra, el acceso vascular o el médico esperando el tratamiento, y esto hace que haya pérdidas relativas de tiempo importantes y valiosas que hacen que el paciente pueda sufrir un riesgo. Esto es importante porque el trabajo de Emerson también utilizó un equipo multidisciplinario. Cohen y colaboradores han hecho similares estudios que han demostrado la efectividad del programa o del proyecto Hora Dorada en diferentes países. Actualmente incluso Perú tiene un estudio también de Hora Dorada del año 2023. Es importante también saber o conocer que los cánceres hematológicos son más propensos a producir sepsis. Estos son, por ejemplo, las leucemias. Y en comparación con los tumores sólidos, los pacientes que tienen leucemia tienen una probabilidad de mortalidad mayor que los pacientes que tienen tumores. La estancia hospitalaria también es un problema, y los costos que tiene el cáncer en el momento de producir la enfermedad representa un problema de salud pública. Es casi 3 veces mayor que la de los pacientes que tienen cáncer cuando el paciente tiene sepsis, a diferencia de cuando tiene sepsis y no es grave. Es decir, que la elección del tratamiento antimicrobiano inicial para el paciente que tiene alto riesgo infeccioso es importante porque tiene que tener algunas características. Específicamente, tiene que saber estar acorde a cada paciente, de acuerdo al tipo de tumor o cáncer que tenga, de la disponibilidad de la droga, adicionalmente de la sensibilidad de los microorganismos. La fiebre es el marcador más importante que tienen estos pacientes cuando tienen una neutropenia, porque en algún momento esto nos puede señalar un problema más grave del que tiene el paciente, sin necesariamente tener una sintomatología importante. Y es por esto que se ha definido como fiebre una temperatura mayor o igual a 38,5 o 2 en un paciente con cáncer, con neutropenia, post-quimioterapia, y 2 mediciones mayores de 38 grados centígrados con una separación de aproximadamente 1 hora en un periodo de 12 horas. Y la neutropenia, por supuesto, se puede definir como la disminución del número de células blancas de menor de 500 o menos de 1000 cuando se predice una caída en menos de 24 horas o de 48 horas menores de 500 células. Neutropenia profunda o severa es cuando hay un BAM menor de 100. Es importante saber cuáles son los factores de riesgo para que estos pacientes que tienen neutropenia se infecten y tengamos que estar alertas. Entre ellos, los factores de riesgo infeccioso, bajos o altos, se definen con algunas de las características que observamos en la lámina. Fíjense entonces que la fiebre de la neutropenia puede ser el único indicador de una infección, y que la fiebre que ocurre durante esta neutropenia por la quimioterapia ocurre aproximadamente de 10 a 50% de los pacientes con tumores y 0,80% de aquellos con neoplasias hematológicas. El cáncer, entonces, tiene 10 veces de las personas que tienen cáncer, tiene más de 10 veces más probabilidades de hacer sepsis, y el que la presenta
tiene aproximado de 25% de sepsis grave y shock séptico. Para ello, o para minimizar este impacto de la mortalidad en los pacientes y tener una predicción escalada o estratégica, existen algunas escalas que se mezclan incluso entre ellas y cada día han ido siendo perfeccionadas. Inicialmente Talco tenía una, Picnic también y tiene otra escala, y algunas de las escalas se hacen solo para tumores o solo para pacientes con neoplasias hematológicas. La escala de MAS tiene unas probabilidades de 7 ítems en donde se evalúa si el paciente tiene edad menor o mayor de 60 años, si el paciente es tratado ambulatorio, si el paciente tiene sintomatología leve adicional a la neutropenia febril, y esto más nos va a hacer una estratificación del riesgo que el paciente pueda tener. Las guías en más, las infecciones asociadas a la atención sanitaria o de salud en los pacientes con cáncer, principalmente son en ellos se encuentran las bacteriemias, las infecciones asociadas a catéteres vasculares y urinarios, especialmente ellos en cuando los pacientes con estas patologías tienen o usan catéteres vasculares permanentes. Linfobrovia o linfopuerto son cada una de ellas un factor de riesgo, así como la misma quimioterapia. Representa una cura para una enfermedad porque obviamente disminuye o trata de eliminar las células malignas, pero también elimina células benignas o las células del cuerpo. Dentro de las guías, a continuación, entonces, en el orden que se ha reportado en diferentes estadísticas y referencias bibliográficas, tenemos la infección del sitio operatorio, las infecciones asociadas a la ventilación mecánica y la infección de piel y partes blandas. Existen entonces algunos riesgos específicos característicos del paciente pediátrico, y lo más importante de todo esto es el diagnóstico precoz de algún tipo de infección, o se piense en que puede haberla. Dentro de estos factores de riesgo encontramos la edad, algunos tratamientos intensivos contra el cáncer, la neutropenia severa y persistente, la esplenectomía, la presencia de catéteres vasculares y otras. Ya siendo el preámbulo de esto, llegamos a nuestro objetivo general: evaluar la importancia del momento del inicio del tratamiento antibiótico en la evolución y pronóstico de los pacientes con neutropenia febril por cáncer que ingresan al Hospital de Niños JM de los Ríos en el lapso de tiempo de febrero a diciembre de 2020. De 2020 al 2022, fue un error allí. Dentro de los objetivos específicos, describir la epidemiología de los eventos de neutropenia febril de los pacientes que tienen cáncer. Adicionalmente, discriminar la evolución de los pacientes con neutropenia febril después del cumplimiento antimicrobiano a una hora posterior del primer episodio febril. Determinar la duración de la estancia hospitalaria y cuantificar bacteriemias, ingresos a unidades de cuidados intensivos pediátricos y mortalidad. Como bioéticos, aspectos bioéticos, se cumplieron los 4 principios bioéticos: autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. El proyecto fue aprobado por la Comisión de Bioética de nuestra institución, haciendo algunas sugerencias con respecto al consentimiento informado y al asentimiento. Se entregó, los cuales se entregaron directamente a los padres, el consentimiento informado, y el asentimiento a los pacientes mayores de 8 años. Adicionalmente, se realizó un estudio observacional descriptivo, experimental, analítico y prospectivo. Se evaluaron los pacientes que llegaron con neutropenia febril ocurrido después que tuvieron la quimioterapia. Adicionalmente, se evaluaron los que tuvieron el primer episodio de fiebre después de la quimioterapia. Ya ha añadido al servicio de emergencia, al de hematología y al de oncología el Hospital de Niños JM de los Ríos,
durante ese periodo previamente mencionado. Nuestra población comprendió la totalidad de pacientes hospitalizados pediátricos que acudieron al hospital en ese lapso de tiempo, y la población de los pacientes pediátricos con neutropenia febril fue los que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. Dentro de los criterios de inclusión teníamos el ingreso a estos 3 servicios entre la primera hora y las 6 horas del inicio de fiebre, o cuando pudieron llegar después de que tuvieron el problema de la fiebre. El diagnóstico tenía que estar confirmado de cáncer hematológico o tumor, y tener como sugerencia de la Comisión de Bioética, teníamos que contar con el consentimiento informado del representante y el asentimiento en los pacientes pediátricos. Dentro de los criterios de exclusión, la edad menor de 1 mes y la no confirmación de cáncer. Algunas de las variables que utilizamos para evaluar esta neutropenia febril y su evolución fueron la edad, el sexo, la procedencia de los pacientes, la clasificación de la neutropenia, qué tipo de quimioterapia, la enfermedad de base, los tipos de IAS, algunos laboratorios, los aislamientos microbiológicos, el tratamiento y algunas otras. Hicimos en cuanto a los procedimientos, hicimos la realización del proyecto, evaluando los eventos de fiebre y neutropenia posterior a quimioterapia que acudieron a este centro. La manera como nos organizamos, quiero hacer una acotación acá, en donde nuestro estudio prácticamente fue durante la pandemia. Empezó desde el año 2020 y ya nosotros en esta fecha, marzo 2020, estábamos empezando a capacitar a todo el personal. Y nos agarró con la pandemia desde 2020 hasta 2022. Creamos un grupo de contacto por WhatsApp con el cual nos comunicábamos con los residentes de la emergencia para que en el momento que llegara un paciente pudiéramos saberlo y se activara el equipo multidisciplinario para tratar al paciente. Se realizó el diagnóstico utilizando las definiciones de las guías de neoplasia hematológicas o tumores, y adicionalmente tomamos hemocultivo a todos los pacientes que ingresaron en nuestro estudio. Utilizamos como definición de fiebre las que previamente les habíamos mencionado. La estratificación del riesgo que utilizamos fue a través de la escala de MAS y a través de la escala de estratificación de riesgo infeccioso, utilizando factor de riesgo alto y bajo en los pacientes que acudieron al hospital. Inmediatamente que llegaba el hospital, teníamos como componente el apoyo de la Fundación Patronato, quien nos donó las cajas que llamamos cajas doradas. Esas cajas doradas las colocamos una en la emergencia, una en la hospitalización de hematología y otro, en ese tiempo teníamos hematología y en oncología. Y allí los pacientes hasta las 4 de la tarde que llegaban eran atendidos por los médicos residentes de los diferentes, estos 2 posgrados. Todos siendo evaluados directamente por la Comisión de Infecciones del Hospital de Niños JN de Los Ríos. En el momento en que, antes de iniciar entonces la recolección, el momento que llega el paciente, le entregamos a los familiares el consentimiento informado. Ellos, y adicionalmente se utilizó un formulario de recolección de datos que estaba compuesto por estas 5 partes que las observamos acá en la lámina. Identificación del paciente, cuál era la enfermedad de base y sus características, cuáles los síntomas que tenía adicional a la fiebre y la neutropenia. Definimos la estratificación de riesgo de cada uno y colocamos el tratamiento si habíamos tenido algún tipo de microbiología. Nuestras cajas doradas estaban siempre dotadas porque la idea era que siempre, en cualquier momento que llegara un paciente, tuviera el equipo completo. Se tomaban entonces las muestras desde el momento del ingreso, porque la Fundación Patronato, en el momento en que llegaba el paciente, pagaba los laboratorios en un laboratorio privado, ya que no contábamos en el hospital con microbiología ni con servicios de laboratorio para esos momentos.
teníamos los tubos dentro de la caja, los tratamientos, los hemocultivos y las drogas antimicrobianas que se iban a poner inmediatamente que el paciente llegaba. Se capacitó, y esto es algo bien interesante que ha cambiado incluso los paradigmas de todas las instituciones de salud mundial. Nosotros también capacitamos sobre la importancia de notificar el primer episodio de fiebre a todos los pacientes, a los padres, a los trabajadores de salud y a las enfermeras en sesiones educativas controladas y por grupos específicos. Adicionalmente, nuestro estudio duró 2 años, que teníamos planificado, y nuestras cajas doradas tenían todo ese contenido que ya previamente allí les describo. Cada paciente que llegó en el protocolo que llevamos, el flujograma que posteriormente van a observar, a todos los pacientes que llegaron se les colocó, tal como dicen las guías y las pautas de neutropenia febril en paciente pediátrico, cefalosporina de 4ª generación más un aminoglucosio. Y en los casos en que el paciente tiene una neumonía, una infección de piel de partes blandas o una infección del sistema nervioso central, se indica la vancomicina. Se rellenó entonces un formulario para recoger todos los eventos que fueron registrados en una base de Google Drive. Hicimos un análisis estadístico de distribución de frecuencias y porcentajes y se realizó un flujograma de manejo específico que se entregó a los residentes de pediatría en la emergencia, a los de hematología y a los de oncología. Utilizamos Excel 2019 para compilar y analizar cada uno del registro de los datos. Este fue nuestro flujograma de proyecto Hora Dorada. En el momento, esto lo distribuimos en los sitios donde había pacientes y donde iban a llegar. Y ya todos estábamos entrenados qué hacer en el momento en que el paciente llegaba. Esto estaba en cada una de las carteleras y ya previo se le había indicado a todos los participantes en el estudio qué lo iban a hacer y obviamente estaban notificando a infectología. Nuestros resultados y nuestra discusión es importante hacerla, porque fíjense que del total de 430 pacientes con cáncer que asistieron a nuestro hospital de niños en este tiempo, 32% presentó neutropenia post-quimioterapia. Si lo vemos evaluándolo entre el número total y el porcentaje de pacientes, pareciera muy poco. Pero es así como se representa internacionalmente la cantidad de pacientes con neutropenia. Realmente los que ve son los que están hospitalizados y son los que tienen peores pronósticos, o sencillamente los que están iniciando una quimioterapia, que es una de las causas de mayor causa de problema infeccioso durante el estudio. 57 pacientes representaron neutropenia post-quimioterapias. Se describe que 1/3 de pacientes con cáncer desarrollarán fiebre durante el periodo neutropénico, incluso hasta 3 veces al año, dependiendo del tipo de quimioterapia y del estadio donde se encuentre o la fase que se está haciendo. La fiebre es una complicación importante que puede amenazar la vida de cualquier paciente que tiene fiebre, que tiene cáncer. Y por eso es una urgencia, es una alerta, y a esto se debe que todos los países hayan hecho horas doradas ajustándose a tratamientos o a sus posibilidades. En nuestro estudio, la capacitación fue importante porque mejoró la atención a nuestros niños, especialmente a los padres y con el aprendizaje de qué hacer en un momento específico para ellos, de tanta importancia. Y también se capacitó al personal de salud. Ya como previamente les había mencionado, el estudio de Emerson nos ayudó a que la disminución en la colocación del tiempo, es decir, que sea inmediato o lo más inmediato posible posterior al primer evento de fiebre. Y para esto se tiene que tener un equipo multidisciplinario donde todo el mundo sepa
qué hacer en un momento determinado. Adicionalmente, Cohen también intentó reducir los tiempos capacitando, es decir, ya teniendo un plan o un proyecto en donde apenas llegaba un paciente, inmediatamente se hacía el plan estratégico. En nuestro estudio de Hora Dorada hubo participación de residentes, enfermeros, especialistas en infectología, oncología, hematología, emergenciólogos, terapistas intensivos pediátricos, aún sin tener terapia intensiva, microbiólogos, bioanalistas y otros. Y esto formó el equipo multidisciplinario similar al estudio de Emerson. Además de eso, se observó disminución de la mortalidad, de la morbilidad con la implementación del proyecto Hora Dorada durante estos 2 años. ¿Esto qué pasó? ¿Qué nos hizo? Lamentablemente tuvimos la pandemia, y la pandemia no nos permitió hacer más de lo que queríamos. Todos los pacientes oncológicos, la mayoría se manejaba de forma ambulatoria, y los que llegaban muy graves eran los que se hospitalizaban. Se logró entonces esto fundamental, se capacitó al residente de posgrado de pediatría y a los de los otros 2, 3 posgrados para dar una atención más expedita cuando llegara un paciente con neutropenia febril. En nuestro proyecto se utilizó el puntaje de MAS para categorizar el riesgo de infección de todos los casos. Y la conducta estratificada de riesgo nos permitió saber cuántos eran de alto y bajo. En nuestro estudio, todos los que tratamos eran de alto riesgo. ¿Esto debido a qué? A que procedían de la comunidad, debían hospitalizarse y se indicó antimicrobiano de entrada, de emergencia, en lo que llegó nuestro paciente. Adicionalmente, no existe un único y validado modelo de predicción de riesgo para niños y jóvenes. Y esto lo pudimos observar revisando todas las referencias bibliográficas. De estos 430 pacientes, ya resumidos en 57, 41 presentaron enfermedad hematológica y 16 tumores, enfermedad oncológica. Delebarre y sus compañeros y sus colaboradores han reportado diferencias importantes entre las infecciones ocurridas en tumores sólidos y en pacientes con leucemia. Esto se debe considerar importante porque la leucemia tiene una fase de inducción muy larga, dura 1 mes, y ahí hay mucho riesgo en donde las drogas que se usan son tan aplaciantes que el paciente logre tener un BAN de 0. Y entonces eso es un sustrato apropiado para los microorganismos para que haya un problema infeccioso oportunista en ese momento. Y por supuesto, la conducta es variable, dependiendo del tipo de cáncer y dependiendo del paciente que tengamos a tratar. En nuestro estudio observamos que 19 varones y 25 en total y preescolares fueron los que tuvieron mayor predisposición a infecciones y presentaron mayor casos de neutropenia febril. Esto es importante porque los preescolares en todas las referencias bibliográficas son los que con mayor frecuencia tienen leucemia. Esta es la edad. Y por supuesto es importante saber que de los 57 pacientes que tuvimos, el sexo masculino fue el que presentó mayor número de casos y de neutropenia posterior a la quimioterapia. Y adicionalmente los preescolares, el grupo etario más frecuente. Nuestra edad general media fue de 8,8 años y la desviación estándar de 5,43 con una amplitud de 0,2 hasta 18 años. En nuestro estudio todos los pacientes fueron hospitalizados y nuestra estancia hospitalaria fue de 14,56 días, un rango entre 1 y 40 días máximo.
Importante porque es muy largo y esta estancia hospitalaria prolongada se relacionaba principalmente con los pacientes que tenían leucemia linfocítica aguda y que se encontraban en la fase de inducción. Para todos el tratamiento fue empírico, intrahospitalario y de amplio espectro. Todos recibieron cefalosporina de cuarta más aminoglucósidos y adicionalmente vancomicina en el caso en que estuviera un foco infeccioso específico. Hay varios estudios dentro de los cuales se encuentran la sensibilidad un poco mayor a diversas enfermedades infecciosas en algunas leucemias. Por ejemplo, nosotros, la leucemia que más se complica mundialmente con infecciones es la leucemia mieloide. Y a nosotros, en nuestro estudio, fue la leucemia linfocítica aguda. Esto es importante porque fue una diferencia entre todas las referencias que tuvimos. En Hora Dorada obtuvimos resultados diferentes. La LLA se complicó mucho más y todo debido a que, bueno, ese es nuestros datos reportados en nuestro estudio. Siendo la bacteriemia la enfermedad infecciosa que más se presentó, asociada también con neutropenia febril y adicionalmente esta bacteriemia ocurrió principalmente en los pacientes que tenían neutropenia profunda, es decir, que los glóbulos blancos estaban menos de 100 y nuestra bacteriemia, nuestro estudio reportó que la bacteriemia era el más importante, tal como lo reportan otros artículos y otros referencias internacionales. A todos nuestros pacientes se les hizo hemocultivo. En el 47,37% no hubo aislamiento. Y dentro de los que se usaron, de los que se aislaron, fueron Pseudomonas aeruginosa, Cándida, Staphylococcus aureus. El agente antimicrobiano utilizado dependía entonces de las características del paciente, de la presentación clínica y de la epidemiología local y protección y los patrones de resistencia. Se abarcó cobertura hacia gram positivos y gram negativos que incluían las Pseudomonas aeruginosa y se indicó cefepime-amikacina. En otras instancias, en otros momentos, también pudimos indicar imipenem, meropenem y ertapenem cuando hubo algún caso específico que lo teníamos en mano el antibiótico. Y hubo evolución satisfactoria en la mayoría de nuestros casos. La mayoría de los pacientes neutropénicos, en la mayoría de los estudios, no tienen etiología documentada y es por eso que se pone un tratamiento empírico amplio, tal como lo dice el estudio nuestro y otros estudios, especialmente los que se hicieron en Chile, en donde se aislaron prácticamente gran positivo porque todos estos estudios, todos estos pacientes tienen catéteres vasculares. Es por eso que ellos refieren que de entrada, en algunas referencias, debe colocarse tratamiento con vancomicina. En nuestro estudio, el 35% de los hemocultivos no hubo crecimiento. Y en los que hubo fueron gram negativos. Las nuevas guías entonces recomiendan terapia antifúngica, inclusive para tratar de ampliar la cobertura, y las reglas de predicción que han sido evaluadas permiten para disminuir la entrada a la terapia intensiva. En nuestro estudio, nosotros, el dogma o la intención es el inicio de antimicrobianos intravenosos rápidamente, que sigue siendo el pilar del tratamiento de los niños con neutropenia. Y se ha considerado esta terapia antifúngica en algunos pacientes o en la mayoría que tienen catéteres vasculares. La mayor incidencia de las guías que se encuentran internacionalmente es como el paciente de entrada no trae un cultivo y en otros países tienen MALDI-TOF, que tiene la forma de seleccionar o de conocer la PCR o el ADN
de cada microorganismo para saber incluso la sensibilidad y la resistencia. Y es por eso que se pone un tratamiento específico en otros lugares. Nosotros estamos comenzando en este momento a tener PCR para bacterias en algunos laboratorios privados. En el hospital en ese momento no lo teníamos y teníamos que colocar una terapia ampliada y muchas veces sin confirmación microbiológica. En el trabajo que hicimos en el Hospital de Niños para el año 2004, se reportaron casos similares en nuestro hospital, pero las condiciones socioeconómicas en el nuevo caso probablemente son las mismas o menos favorables. Hubo un crecimiento importante de bacterias, igual gran negativos, igual que en nuestra hora dorada. Es decir, 2 estudios que hicimos en el mismo hospital en diferentes años han reportado los mismos microorganismos. La fiebre estuvo presente en el 100% de nuestros pacientes y en nuestra investigación actual, ninguno de los pacientes tiene catéteres. Otro de las enfermedades encontradas de tipo oncológica son la leucemia, el osteosarcoma, en segundo lugar, y del total de los 57 nuestros, hubo 12.3% de fallecidos, que representaban que tenían diagnóstico de leucemia linfocítica aguda, y en nuestro estudio la mortalidad ocurrió por enfermedad de base mal controlada. Es importante entonces conocer que esta terapia citotóxica es importante y se conoce desde hace muchos años, y que las complicaciones infecciosas han sido la principal causa de muerte, a diferencia de nuestro estudio. Nuestro estudio fallecieron porque los niños que llegaban tenían leucemia o tenían una enfermedad oncológica, un tumor en estadio 3 avanzado, y era muy difícil, no se infectaban porque, llegaron y probablemente su enfermedad de base mal controlada es lo que hizo que no respondieran de forma óptima. A diferencia de nuestro estudio, la mortalidad ocurrida en aquellos pacientes ocurre en ese estudio por infecciones bacterianas, en el nuestro no. Y esto hace que sepamos que el paciente que tiene cáncer tiene una mayor predisposición a entrar a cuidados intensivos. Y en nuestra institución, para este momento y para aquel donde hicimos el estudio, no contamos con terapia intensiva, solamente con un médico intensivista que se encontraba en la emergencia. El tiempo aproximado para nuestro estudio, a diferencia de otros estudios, donde 60 minutos es lo que se intenta lograr, para nuestro estudio fue 4 y 12 horas después del inicio del episodio febril. Y esto, por supuesto, es un tema de evaluación. Los estudios refieren que mientras más corto sea el tiempo, disminuye la mortalidad y morbilidad de los pacientes. Otros estudios refieren que hay que minimizar los riesgos y llegar y tener un objetivo, una planificación de qué hacer para que todo el mundo, inmediatamente llegue el paciente, sepa qué administrar o qué tratamiento colocar. Por supuesto, es importante hacer ver que en nuestro estudio, pese a que se tomaron las muestras, los hemocultivos, y se puso el antimicrobiano, con tiempo más largo, por supuesto, comparado con otros estudios de Latinoamérica, se mejoró notablemente la calidad de atención a los pacientes con cáncer, y tal como se ha disminuido en otros sitios. Ya se conoce que disminuir este tiempo y hacerlo más corto para el inicio de los antimicrobianos disminuye la entrada a la unidad de cuidados intensivos, pero también, como en otros estudios se ve, es muy difícil de lograr. Este lapso de tiempo en Venezuela, nada más que la persona llegue a su casa, si es de noche, no sale. Y fue un tratamiento complicado, no lo podemos poner ambulatoriamente. Y si el paciente tiene cáncer y está gravemente enfermo, realmente siempre esperaba al día siguiente para poder llegar a la institución. Estos estudios de González en México hizo prácticamente lograr que la estrategia multimodal que se haga
mejora la neutropenia. El estudio de Ornelas, que también se hizo en México, lo que hizo fue evaluar y capacitar a la gente en la institución y, por supuesto, lograron un objetivo satisfactorio comparativo entre el aprendizaje que hubo entre los enfermeros, entre el personal de salud, literalmente para atención del paciente. En conclusión, nuestros preescolares representaron el grupo etario con más eventos de neutropenia febril, predominó el sexo masculino y los más afectados fueron pacientes que tenían enfermedad hematológica y procedían del estado Miranda y Capital. Ocurrieron entre 1 y 2 eventos de neutropenia en el mismo paciente, especialmente los que presentaron neoplasia hematológica, pero hubo evolución satisfactoria en la mayoría de los casos. La bacteriemia fue la infección más reportada, la leucemia linfocítica aguda fue la que mayor presentó casos, especialmente en la inducción, y presentó la mayor estancia hospitalaria. Las bacterias gram negativo y los hongos fueron los más aislados, y la principal causa de muerte fue insuficiencia respiratoria por enfermedad de base mal controlada. Como recomendaciones, considero importantísimo que estimular la investigación como medida eficaz para diseñar las estrategias preventivas y políticas de control y disminuir de esta manera la morbilidad y la mortalidad por bacteriemia, especialmente en estos niños con cáncer. Promover el cumplimiento de la higiene de manos, que es obligatorio, equipo de protección personal, utilizando y teniendo la disponibilidad y disposición del alcohol gel. Orientar a nuestra dirección hospitalaria para el beneficio de mantener áreas de aislamiento especiales para los pacientes con cáncer. En nuestra sala es un área común y probablemente solo hay un cuartico, que es el cuarto C, en donde tenemos 4 camas para tratar todos los niños que llegan con una enfermedad severa. Esto hace que nosotros pensemos en tener hospitales de día, que es el próximo trabajo que voy a hacer para el próximo ascenso. Adicionalmente, comprar los equipos de diagnóstico rápido y biología molecular para no perder el tiempo en colocar el tratamiento y ponerlo rápido. Sabiendo y conociendo cuál es la genética específica y la resistencia de esos microorganismos si es que lo tengo. Y optimizar, por supuesto, la calidad de atención con los programas de vigilancia y control de infección. Gracias a la Fundación Patronato, que nos financió este estudio y aún lo sigue haciendo. A los padres que fueron receptivos de nuestro estudio, a los niños que fueron tan complacientes en aprender lo que queríamos enseñarles, a nuestros residentes que son los caballitos de batalla en todas las instituciones públicas y privadas, a nuestros adultos que también fueron colaboradores de nuestra idea, pero muy especialmente a nuestros niños, que son grandes maestros de la infectología pediátrica y libros actualizados para que todos que quieran aprender. A todos ustedes, muchas gracias por la atención.